Ok, buenas noches. A continuación tenemos la mesa Infierno, Biografía y Baile en obra de Vallejo. Vamos a empezar con la ponencia del profesor Pedro Granados. El profesor es PhD en Hispanic Language and Literature for Boston University. Ha publicado poéticas y utopías en la poesía de César Vallejo, Vallejo sin Fronteras. Además, es poeta, ha publicado Sin Motivo Aparente, Juego de Manos, Vía Expresa, El Moro de las Memorias, El Fuego que no es el Sol, El Corazón y la Escritura, Lo Penúltimo, entre otras. También ha publicado novelas, El Curso Carmesí, El Luego y El Tiempo Real. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, portugués y alemán. Leyó su poesía en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, Casa de América de Madrid, Cornell University, Boston University, Universidad de Puerto Rico, municipio de Montevideo, y en 2008 fue jurado de la primera Bienal Internacional de Copé Petro-Perú. Y en 2010 presentó al Perú en el cuarto Festival Internacional de Letras Jaime Sabines, Chiapas, México. Actualmente es profesor en la UNILA en Brasil. Adelante, por favor, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer estar aquí. Agradezco la gentileza que han tenido de invitarme a este homenaje a Vallejo, donde comprobamos una vez más la acogida, ¿no?, extraordinaria que tiene el poeta, y también siempre es algo sumamente estimulante encontrarse con colegas que mantienen ese fervor y ese rigor en sus investigaciones y estudios. Lo que traigo ahora es algo relativamente nuevo en cuanto al acercamiento a la poesía de Vallejo. Para resumirles y para quizás picarles la curiosidad, voy a partir por la conclusión. Para mí, Trilce es Trila, así de simple. Trilce es Trila. ¿Qué es Trila? Trila, tira, la, es una glosolalia de tirananana. Tirananana, ¿qué es? Es una muletilla que ya se documentó desde la época de la Perricholi y que usaban los españoles, los soldados españoles, es decir, hablaban de la tirana pero no directamente, sino a través de tirananana y después tira la y después trila y después trilce. En principio usaban los soldados españoles para quejarse de la madre patria que los tenía en esa situación, abandonados, ¿no? En el caso de Vallejo no es para quejarse de la madre patria, ¿no?, sino, entre otras cosas, trila como trilce, como la tirana, trilce como la tirana, para quejarse de la Lima que lo tiene ninguneado, rinconado, etcétera, ¿no?, como provinciano, curiosamente, absolutamente pues fascinado por la música criolla. Propongo imaginar a Vallejo en esa Lima de 100.000 habitantes y que estaba tan marcada en sus expresiones artísticas por los barrios. Fácil se identificaba. Este tipo zapatea como algo de barrios altos, ¿no?, que zapateaba directo, distinto a uno de la Victoria o uno de Monserrate, ¿no? Este tipo toca la guitarra como uno de cercado, pero se identificaba fácilmente la gente cómo bailaba, cómo tocaba, cómo bailaba, etcétera, ¿no? La lisura que tenía era distinta de un barrio y otro. Yo me lo imagino, o propongo imaginar a Vallejo como un provinciano atisbando una jarana, o si no participando en ella, atisbando, muerto de ganas por bailar con esa mulata bien sabrosa, ¿no?, con si quieren ustedes, un advenedizo, o un curioso, pero donde fue importante Trilce este espectáculo
de lo popular, ¿no? En realidad, a mí me interesa leer, ahora voy a traerles de muestra un poema, pero mi proyecto es leer todo Trilce en clave de jarana limeña, es decir, como un performance, ¿no? No son importantes los temas y todo lo que descubramos de la vida de Vallejo, es decir, no son importantes como definitivos, por cierto que lo son. Mientras más sepamos de su biografía, mientras más sepamos de sus relaciones con el siglo de oro y el modernismo, mientras más sepamos, etcétera, etcétera, de sus conocimientos tan variados, y que la profesora Nadine Lee hizo alguna referencia en una conferencia pasada, mucho mejor. Pero ¿qué pasa en un ambiente de jarana o en un ambiente de fiesta? Los temas, los referentes, quedan supeditados al performance. Es decir, los temas invierten lo que es triste, ¿no es cierto?, y doloroso. ¿Qué hacen ustedes en su experiencia cotidiana de irse a bailar? Uno baila con verdaderas catástrofes, ¿no es cierto? Eso es Trilce. Yo leo a Vallejo en clave de un poeta henchido, ¿no es cierto?, que siempre le dio la vuelta al dolor, siempre. Felizmente esa perspectiva de un poeta henchido que le da vuelta al dolor, que le encuentra sentido hasta la muerte, se va imponiendo, ¿no?, frente a perspectivas más bien así que convergen en el sentido hacia el dolor, hacia la postergación, hacia la miseria. Me alegra eso, porque si no conseguimos a Vallejo así como un poeta henchido, vamos a tener una lectura bastante tergiversada, creo yo, de las cosas. Desde versos tan importantes y que tienen ya una exégesis crítica que constituyen casi una biblioteca, como he venido de Trujillo a Lima, pero pero gano un sueldo de 5 soles. Eso no se refiere a dinero ni a sueldos, ¿no? Desde esta perspectiva, pero gano un sueldo de 5 soles, gano una protección solar multiplicada, ¿no? En esta carencia, en esta situación de postergación, de ninguneo, estoy más protegido aún, ¿sí? Que sería, claro, una lectura cultural también por hacerse, ¿no? ¿Cómo leer lo andino en Vallejo, ¿no? Han habido intentos tales como de un tal Miguel Lema, que en una tesis para Madison de bastantes años ya, Trilce en el sendero del meditar inca, en su fervor por el tema y por querer ver las vinculaciones de Vallejo con el mundo andino, termina olvidando algo muy elemental, que el poemario Trilce, al menos que no estemos de acuerdo, ¿no?, al que no estemos de acuerdo, no está escrito en runa sin, ¿no? O sea, Vallejo, a Lema lo fascina tanto esta posibilidad, ¿no es cierto?, de rescatar lo andino de forma directa en el poemario de Vallejo, que se olvide de ese hecho. Obviamente no tenemos sino la posibilidad y el compromiso fascinante de leerlo en clave cultural a través de los símbolos, ¿no es cierto?, no tanto de los referentes directos, etc. Pero voy al grano de esto, ¿no? Descubrí ese texto en la clínica. Sí, no, lo descubrí donde están los textos, en la San Juan de Dios. San Juan de Dios, sí. Me contó Georgette, claro, cómo el cholo, en días de fiesta, solía bailar marinera con paisanos llegados a París, pero de pronto se alejaba de su pareja y se quedaba solo con su pañuelo en alto. Claro, y esto es muy sugerente, ¿no?, este epígrafe. Porque ¿qué significa la marinera limeña, ¿no?, en la época de Vallejo? Recuerden que se bailaba cuando todos los invitados ya se retiraban, ¿no? Es como ahora, por ejemplo, ¿no?, en los migrantes. No, comienzan a las 8, 9, 10, 11 de la noche, todavía bailan rock y bailan cumbia y bailan cosas así que pueden compartir con el gremio más o menos grande, ¿no? Pero a eso de 4 y 5 de la mañana se avientan con guayno, ¿no? Es lo mismo la marinera en la época de Vallejo, ¿no? El foxtrot, el tango, ¿no?
pero después la marinera queda para los íntimos. ¿Por qué? La marinera está relacionada con zambos, con mulatos, ¿no es cierto? La marinera está relacionada con la música más popular, ¿cierto? En fin, entonces hay un gesto de Vallejo también de rescatar la marinera por su componente popular, ¿cierto? Por su componente popular, por su componente de espectáculo, por su componente de ser multiglósico, ¿no? Trilce es un poemario multiglósico, no es monoglósico. Entonces todo esto es una tarea pendiente para mí que me tiene fascinado, copiando bibliografía, escuchando a los maestros, y intuyo que no estoy tan mal. Me he atrevido incluso a ensayar, entre otros títulos, uno para Trilce ya como conjunto, como poemario total. Trilce, húmedos para bailar. Pero eso lo dejo pendiente en el tintero. Ahora, no sé si terminaré, tiene muchas notas este texto. Voy a leer algo, ¿no?, para hacer justicia a la invitación que han tenido a bien hacerme aquí. Trilce, muletilla del canto y adorno del baile de jarana. Introducción. Entre los datos que debemos a Juan Espejo Asturizaga, biógrafo de César Vallejo, entre 1892 y 1923, figura uno que puede ser fundamental para la lectura de Trilce. Nos referimos al contexto de la gesta o cronología de los poemas que lo constituyen. Obviamente no vamos a ser los primeros ni los últimos, y le achaquemos al trabajo de Espejo Asturizaga el modo recurrente de no aportar, dice Ferrari, ningún dato que justifique la cronología, o más de luego o el hecho de que pareciera que la memoria unas veces lo traiciona, ¿no? Estoy hablando de Espejo Asturizaga. No discutimos estas posibles falencias, simplemente queremos reparar en que el biógrafo da por sentado que Trilce no se escribió en la cárcel de Trujillo. En el mejor de los casos se corrigieron algunos textos allí, y sí, más bien, abrumadoramente, antes en Lima. En 1918, 3 poemas, 1919, 48 poemas, y durante el verano de 1920, 4 poemas. Es decir, algo más de las 2/3 partes de Trilce, 77 poemas, ya estuvieron escritas antes de los aciagos sucesos de Santiago de Chuco, la fuga, la experiencia carcelaria y postcarcelaria del poeta, periodo durante el cual se habrían escrito, siguiendo siempre aquel privilegiado testigo, apenas 22 poemas. Llamamos la atención sobre esta cronología y estas proporciones porque creemos que la clave de Trilce es la bohemia. Entendámonos, el contexto vital del poeta, sobre todo en el año 1919, cuando, a la par que escribió la mayoría de los poemas de su segundo libro y trabajó temporalmente como maestro de escuela, César Vallejo bebía con frecuencia, jaraneaba e iba ocasionalmente a fumaderos de opio y casas de tolerancia. Cito a Espejo Asturizaga: no pudo, pues, escapar a ese snobismo importado que en aquellos días imperó entre escritores y periodistas. Cierro así. Sin embargo, lo que nos interesa destacar entre toda aquella bohemia vallejiana, y quizá podamos refrendar en nuestra lectura de Trilce, es la relación del poeta de Santiago de Chuco con la música criolla, en particular con la del medio popular limeño, al cual, si bien es cierto no pertenecía por origen, dedicó un tiempo e invirtió un interés quizá no destacado lo suficiente por la crítica. Obviamente, como buen migrante, y en cuanto, cito, se tocaba y cantaba valses, le hace también, entre otros ritmos, marineras limeñas, casi exclusivamente en los callejones proletarios de la ciudad. Vallejo fue algo así, como un criollo o un proletario sin barrio, o más bien, este constituía ya para él todo el Perú y el mundo. Muy bien, esta es una introducción, ¿no?, para ver esa relación, esta especie de relación con el Lima y particularmente con la música popular, en este caso la marinera. Muletilla del canto de jarana. ¿Podría pasar? Entonces, ya les hablé de esto.
creo que voy a recurrir al PowerPoint para reducir mi lectura. Entonces, muletilla del canto, ¿cómo es esto? La marinera limeña se define frente a todas las demás, ya sean peruanas o extranjeras, por su característico remate de rapalosa y púas. Trílice como término muletilla, a manera de trila en Mándame quitar la vida, que ustedes han escuchado, ¿no? Justo al inicio de este bloque de conferencias. Repito, trílice como término muletilla, a manera de trila en Mándame quitar la vida. Tirana, nana, trila, la, estribillo que aparece documentado desde la época de la Perricholi y que es una glosolalia de la tirana, la madre patria para los soldados españoles, y Lima para el provinciano César Vallejo. ¿No? Muy bien, eso es en cuanto a esta conexión, ¿no es cierto? Entonces, hay más detalles en esta lectura y notas al pie, pero debo avanzar un poco. Entonces, en lo concreto, postulo esta conexión, ¿no? De la tirana y trilce, de trila y trilce. Ahora, ¿cómo sería esto de adorno del baile de jarana? Para eso, curiosamente, me valgo de trilce 37, que no sé si lo pueden leer bien allí en esa apretada diseño, pero es un poema que tiene una versión anterior que se llama Escena y que me sirve para adentrarme en esto de ahora trilce no como muletilla sino como un adorno, ¿no? Vamos a ver a dónde voy. Entonces el poema dice así: he conocido trilce 37, ¿no? He conocido a una pobre muchacha a quien conduje hasta la escena. La madre, sus hermanas, qué amables, y también aquel su infortunado, tú no vas a volver. Como en cierto negocio me iba admirablemente, me rodeaban de un aire de dinasta florido. La novia se volvía agua, y cuán bien me solía llorar su amor mal aprendido. Me gustaba su tímida marinera, de humildes aderezos al dar las vueltas, y cómo su pañuelo trazaba puntos, tildes, a la melografía de su bailar de juncia. Y cuando ambos burlamos al párroco, quebróse mi negocio y el suyo, y la esfera barrida. Muy bien. Claro, es uno de los poemas fáciles, entre comillas, de Trilce, ¿no? Fáciles, entre comillas. Alude a un corralito, ¿cierto? Alude a una cosa así, para resumir y adelantar, ¿no? Es decir, qué diferente este yo poético, ¿no? De aquel tan romántico, modernista, tan respetuoso, tan quisquilloso hasta el gasmoño frente en su relación con lo femenino, ¿no? Aquí no, hasta es un yo como calculador, incluso cínico, ¿cierto? Que especula en su relación con la amada, con la familia de la amada, etc. Vamos a leer esta parte. Por otro lado, y ahora como adorno de la coreografía de este mismo baile, abordaremos el análisis de un poema ejemplar. Se trata de Trilce 37, Escena, en una versión anterior en versos alejandrinos, donde precisamente su tercera estrofa, podemos ir a, creo que sí, arriba, antes de la composición. A ver, ahí. Donde precisamente su tercera estrofa, enmarcada por las dos anteriores y la cuarta más bien narrativas, describe el baile de la marinera, ¿cierto? Palabra del verso 10, marinera,
que por primera y única vez aparece en Trilce, pero cuya opacidad, creemos, marca el ritmo y la catadura básica de todo el poemario. Y puntos, verso 12, o tildes, verso 13, trilces, con el pañuelo, que a su manera incorpora también el poemario de 1922, es decir, Trilce no solo nacería acicateado por la música popular que escuchara y bailara César Vallejo en su estadía limeña de 1918 al 22, sino que el perfil del poemario en su totalidad reproduciría una situación festiva, musical, literaria y corporal, por ende, a manera también de una jarana. Aquí es oportuno citar a José Llorens, momento donde priman sentimientos opuestos a lo que se desprende de un análisis exclusivamente textual o literal, tal como aparecen en los estudios citados. Se refiere en especial al de Steve Stein. Tristeza, melancolía, abatimiento, resignación. Atinadísimo criterio de Llorens frente a la lectura meramente temática del vals criollo de su colega Stein, que aquí intentamos apropiarnos. No debe leerse Trilce entonces solo desde la perspectiva de sus temas, acaso similares a los que encuentra Stein en su estudio sociológico del proletariado limeño, sino desde el contexto de actualización festiva que los relativiza semánticamente y, en no pocos casos, provoca de por sí una situación oximorónica y, no pocas veces también, hasta la inversión absoluta del significado literal. En este sentido, además, cabe no perder de vista que Trilce, en tanto performance festivo, sostiene el sutil distanciamiento paródico y autoparódico que ensaya constantemente el yo poético. Cito, por un lado, lo que se parodia es todo el discurso sobre el dolor fracturando así su posible homogeneización, pero, por otro, se parodia también el discurso poético de los heraldos negros, y hasta el dolor dobla el pico en la risa de nuestro colega aquí presente, Enrique Fofani. Más volviendo al poema 37, que Espejo Asturizaga da como uno de los escritos en 1919, aparte de la estructura ya observada, una escena de baile de marinera, versos 10 al 13, enmarcada dentro de una mayor de matrimonio frustrado, todo el poema, y presentadas o conectadas ambas escenas desde los dos primeros versos. He conocido a una pobre muchacha a quien conduje hasta la escena, y sobre todo con aquel "tú no vas a volver", nos encontramos con ciertos hitos que es necesario dilucidar. De esta manera, a modo de círculos concéntricos, aquella escena de la tercera estrofa estaría incluida dentro de otra escena más extensa, 12 versos repartidos en 3 estrofas y ritualmente semejante. Cito, el noviazgo sabido, leemos explícitamente en el verso 2 de escena, versión anterior de nuestro poema, tanto que podríamos incluso prescindir del tercer cuarteto y no alteraríamos sustancialmente la sintaxis y la semántica que va de la primera a la cuarta estrofa de Trilce 37. Escena pues la de los versos 10 al 13 y la de todo el poema, que involucra a los mismos personajes, yo poético, pobre muchacho, novia, la madre, sus hermanas y el párroco, pero donde la más breve de ellas, de tercera estrofa, tendrá como únicos protagonistas al baile del yo poético con la novia, es decir, esta sería la escena íntima que en el contexto derivaría en burla al párroco y quiebra del negocio del matrimonio entre ambos. Sin embargo, quizá debemos hilar más fino con esta última escena, entre comillas, porque, al parecer, constituyó más bien un baile algo fallido. Es decir, nos percatamos que, ya que se trata de un negocio, entre comillas, ninguno de los dos grupos interesados consiguió su objetivo, ni el de la novia, junto con su familia, ni el que instituye de por sí el propio yo poético. No olvidemos que ella es, ante todo, huidiza o calculada, inacible agua, en consonancia a su amor mal aprendido, verso 9. En este sentido, sobre todo si cotejamos la marinera del Trilce 37 con la del poema Escena, percibimos claramente que el bailar de la novia es fingido o taimadamente impostado, desguince y huida, y ante todo, sin goce. Leemos en los versos 10 y 12, respectivamente, de Escena.
y donde el pañuelo de ella, en ambos poemas, actuaría en otro recurso de la misma estratagema promatrimonial, como ícono erótico, señuelo o promesa de placer, trazaba puntos, tildes, enfatiza Trilce 37, aunque sobre una melografía de su bailar de juncia. En otras palabras, bailar semejante al de un vegetal, juncia, quizá esbelto, pero carente de sangre o de auténtica entrega al baile. En este último sentido, y siempre desde la perspectiva del yo poético, también esta marinera entonces, tal como el amor de aquella pobre muchacha, estaría aquí deficientemente aprendida, pero que se aprendió después, no cabe duda, y esto lo prueba la elocuencia del verso 14, y cuando ambos burlamos al párroco. Por lo tanto, no se cristalizó el matrimonio ante la ley o la autoridad, pero finalmente sí se consumó el deseo entre ambos, lo que a su vez ilumina el posible sentido de tú no vas a volver, de la novia, como alusión a algo conquistado, pero que no se iría a reiterar, y por lo tanto como anuncio o anticipo de una separación inevitable. Por lo tanto, la palabra marinera en este poema, como eminente baile de pareja, adquiere aquí no solo su perfil e ingrediente más característico, semejar ser un cortejo erótico y sexual, sino retoma el tema recurrente en Vallejo de trascender las fronteras o las lindes. En este caso, la de la institución familiar, urbana y pequeño burguesa, que no sería sino otra forma cultural de cómo se manifiesta la tirana. O sea, la tirana se manifiesta en el matrimonio, ¿no? Entonces, este poema ambos burlan a la tirana. Conclusión. Entendemos que este es en rigor una pequeña muestra y esbozo de un trabajo mayor donde se lea todo Trilce en clave de tirana limeña, es decir, en tanto y en cuanto evento oral, musical y corporal. Performance, en suma, tal como movimiento del mar en nuestro trabajo del 2004. En nuestro trabajo del 2004, que fue nuestra tesis para Boston, enfatizamos esa presencia del mar, ¿cierto? Está sobreabundante en Trilce, ¿no? Comienza y termina con el mar, y él mismo nació aparentemente en el mar. Un mar más bien erótico que geográfico, ¿no? Ciliado arrecife donde nací, con toda esa carga de una especie de Vallejo en salsa verde, ¿no? Que todavía no se ha trabajado. Hay un Vallejo en salsa verde en Trilce, es decir, no solo erótico, pornográfico, ¿no? Desde el cual se iluminan versos como ese piano viaja para adentro, ¿no es cierto? Ese piano viaja para adentro, ¿no? Los buenos entendedores, y algo así como te arrimo el piano, me entenderán mucho mejor. ¿Y esto qué tiene que ver con la cuestión meramente vallejana? No, Vallejo se alimenta del barroco, ¿no? Soy de Extremadura. Estos barrocos, ¿no? Que se tomaban el pelo unos a otros, básicamente haciendo gala ¿no? de cómo sacar partido al lenguaje para insultar y aludir a cosas impronunciables en términos de la cortesía y el decoro, ¿cierto? Ese Vallejo falta estudiar, ¿sí? Un Vallejo en salsa verde para aludir al Ricardo Pablo. Bueno, entonces dice, para terminar, decía yo, en suma, tal como el movimiento del mar en nuestro trabajo del 2004, que estaría en la base de la inestabilidad semántica de este poemario. O sea, el ser performance está en la base de la estabilidad de Trilce, el ser un espectáculo, ¿cierto? No solamente alude a una cosa referente, sino reproduce una escena, ¿cierto? Y una escena con muchos personajes, ¿cierto? Y en barrios específicos. Hace poco descubrí que la calle Pericotes existe en Almonserrat. Y hay un poema muy importante de Vallejo que dice, ¿y estos pericotes? Pero eso me lo guardo para el futuro trabajo, ¿no? Más también, evento contextualizado en la historia del Perú, en particular el de los años 20 del siglo pasado, y donde por lo tanto sus actores, en este caso concreto Lima y César Vallejo, guardan específicas relaciones
de afinidad y mutuo rechazo. Claro, en la relación con Lima, de Vallejo es de amor y odio, ¿no? Creemos que Trilce, ahora sí para finalizar, creemos que Trilce como muletilla del canto y adorno del baile de jarana va más allá de incidir en la naturaleza multidimensional de este maravilloso libro del 22, letra, ritmo y coreografía a un tiempo. Nos invita a pensar, muy importante, que la suerte de los indígenas, la sierra de su Perú, no fue la única que desveló a César Vallejo, sino que el mestizaje y modernización de Lima también coparon su interés. Muy en particular, lo seguiremos investigando, la presencia y rol de lo afroperuano, ingrediente, es obvio, sin lo cual no es posible la marinera, y creemos, no lo sería tampoco este poemario. Escena de baile popular Trilce, a través de la cual se continúan advirtiendo las huellas de la tirana, la patria y de su gobierno de turno, más bien como madrastra, pero al mismo tiempo donde su música y su alegría inherentes contradicen y superan amplia y dialécticamente la letra en una clara apuesta por parte de César Vallejo por una sociedad incluyente y por el poder de la inteligencia y de la esperanza. Por lo tanto, la bohemia que frecuentara el poeta por 1919, en realidad su modo de apertura hacia la excluyente capital del Perú de la época, está, una vez traducida en poesía, propiciando la inversión de todos aquellos ninguneos e injusticias para con él y sus prójimos. Trilce, entonces, constituiría un canto y baile de victoria que se acompaña, y es el mismo también, en su dinámico trazado de puntos y tildes, un pañuelo extraordinariamente elocuente. El profesor Eduardo González Yañas nació en Serpente, departamento de la Libertad. Estudió Derecho y Literatura en la Universidad de Trujillo.